Has intentado meditar, repetir afirmaciones y elevar tu vibración, pero algo siempre parece faltar, como si una parte de ti siguiera apagada. Y si el problema nunca estuvo en tu mente, sino en un hueso que jamás has movido correctamente. Existe un punto oculto en la base de tu columna que las culturas ancestrales llamaban el trono de la energía creadora. Hoy, la ciencia está comenzando a confirmar lo que los antiguos ya sabían. Cuando este hueso se activa, tu estado interno cambia y tu realidad empieza a responder. En este video, descubriremos 5 movimientos del sacro que despiertan tu conciencia creadora. No es teoría, lo vas a sentir incluso antes de entenderlo. Y lo que ocurre después podría cambiar tu forma de crear tu vida para siempre. Has intentado despertar tu conciencia desde la mente. Has repetido afirmaciones. Has visualizado tu mejor versión. Has buscado elevar tu vibración con pensamientos positivos. Y aunque hay momentos en los que sientes pequeñas chispas de cambio, algo en tu interior sigue estancado, como si una parte profunda de ti permaneciera apagada. Es como querer encender una lámpara sin haber conectado el cable a la corriente. La mayoría busca la iluminación desde arriba, intentando forzar la expansión mental, mientras el cuerpo permanece rígido, bloqueado, desconectado de su inteligencia interna. Ahí nace la frustración espiritual, cuando la mente quiere avanzar, pero el cuerpo sigue vibrando en una frecuencia de miedo, tensión o agotamiento emocional. Entonces surgen los síntomas: ansiedad que vuelve, cansancio que pesa como una carga invisible, sensación de vacío aún después de meditar, dificultad para manifestar lo que se desea, pensamientos que se repiten en bucle como si nada pudiera romper el ciclo. No es debilidad, no es falta de fe, no es incapacidad, es un error de origen. Intentamos activar la conciencia desde un terreno que aún no ha sido preparado, porque hay puntos de nuestro cuerpo que jamás han sido despertados. Centros energéticos que permanecen sellados por años de inmovilidad emocional y física. Y mientras no se activen, la energía creadora no puede ascender. No es que hayas fallado, es que has tratado de volar sin encender el motor interno que sostiene tu vibración. En la base de tu columna existe un hueso que ha sido temido, ignorado o reducido a una simple pieza anatómica. Sin embargo, para muchas culturas ancestrales, era el punto donde nacía la vida vibratoria. Se llama sacro, y su nombre proviene de la palabra sagrado. No por religión, sino porque se le consideraba el trono donde dormía el pulso creador del ser humano. Es el primer hueso que se forma cuando aún somos un feto, y el último en descomponerse después de la muerte. ¿Casualidad? ¿O acaso contiene una frecuencia tan profunda que sostiene la memoria de nuestra existencia? En el antiguo Egipto, era la base invisible del pilar Yed, símbolo de estabilidad y resurrección espiritual. Para los toltecas, era el tambor interno que marcaba el ritmo de la conciencia. En el taoísmo, coincide con el Dantien inferior, el centro donde la energía cruda se transforma en poder interno. Y para los sabios herméticos, era la raíz física desde la cual se manifestaba todo proyecto de realidad. Lo que antes parecía mitología, hoy empieza a tener respaldo científico. Estudios en neurociencia somática demuestran que el movimiento consciente del sacro activa el flujo del líquido cefalorraquídeo, estimula el nervio vago y reorganiza patrones neurológicos asociados a la claridad, la intuición y la presencia. Investigadores como Joe Dispenza han demostrado que ciertas activaciones corporales pueden influir en estados profundos de conciencia. Todo indica que este hueso no solo sostiene nuestro cuerpo, sostiene nuestro estado vibracional. Y cuando se activa, el cuerpo deja de ser una estructura pasiva y se convierte en un canal vivo de creación. Antes de que el pensamiento se volviera el centro de todo, hubo civilizaciones que entendían algo que hoy apenas estamos recordando. La conciencia no se encendía desde la mente, sino desde el cuerpo en movimiento. Para los antiguos egipcios, el cuerpo no era un contenedor, era una antena de conexión con la vibración universal. El sacro representaba la base energética del pilar Yed, símbolo de ascenso espiritual y renacimiento vibracional. En las culturas toltecas, este hueso era conocido como el tambor de la conciencia, porque se creía que al mover las caderas se despertaba un ritmo interno capaz de sincronizar al humano con la fuerza creadora del universo. En las tradiciones afrodiaspóricas, el movimiento pélvico no era danza, era invocación. El cuerpo no se movía para expresar, se movía para abrir portales de energía. El taoísmo hablaba del Dantien inferior como el centro donde el aliento vital se densifica para luego ascender convertido en conciencia clara.
Aunque no usaban el término sacro, toda la práctica estaba basada en el movimiento sutil de esa zona como portal de transformación. Incluso en la filosofía estoica se hablaba de la armonía del cuerpo como vía hacia el equilibrio del alma. Un simple gesto hecho con presencia podía restablecer la conexión con el orden natural. Para ellos, el cuerpo en calma y movimiento consciente era la raíz de toda claridad emocional. Estas culturas no veían el cuerpo como un obstáculo, sino como la puerta de entrada a estados elevados. Sabían que ninguna palabra, ningún pensamiento, podía reemplazar la sabiduría que se activaba cuando el sacro comenzaba a vibrar de forma consciente. Durante mucho tiempo, decir que un simple movimiento en la zona pélvica podía alterar estados de conciencia era considerado superstición o misticismo. Sin embargo, la ciencia moderna ha comenzado a observar con precisión lo que las culturas antiguas intuían a través de la experiencia. Investigaciones en neurociencia somática han demostrado que cuando el sacro se mueve de forma consciente, se activa el flujo del líquido cefalorraquídeo, una sustancia vital que circula entre el cerebro y la médula espinal, nutriendo el sistema nervioso y equilibrando la percepción emocional. Este mismo movimiento estimula el nervio vago, el canal principal de comunicación entre el cuerpo y el cerebro. Cuando este nervio se activa, disminuyen los niveles de cortisol, se regula el ritmo cardíaco y aparece un estado de calma profunda que muchos describen como presencia expandida. Autoras como Bonnie Bainbridge Cohen afirman que el cuerpo guarda memorias celulares que solo pueden despertar mediante ciertos patrones de movimiento. Esto coincide con la idea ancestral de que en la base de la columna se almacenan pulsos que, al ser activados, liberan bloqueos internos. El investigador Joe Dispenza también ha mostrado que ciertas prácticas corporales sincronizadas con intención pueden inducir estados de conciencia elevados, reorganizando patrones mentales limitantes y activando regiones cerebrales como la glándula pineal. Todo esto indica que el sacro no es solo un soporte estructural, es un centro biológico, vibracional y emocional. Al moverlo, no solo liberamos tensión física, reordenamos nuestro campo energético, abrimos canales de percepción y creamos condiciones para que el cuerpo transmita una nueva frecuencia a la realidad. El primer movimiento es la puerta de entrada. No busca intensidad ni esfuerzo. Busca despertar una vibración que ha permanecido dormida en la base de tu cuerpo. Se le conoce como el trazo del infinito horizontal y consiste en dibujar un número 8 acostado con las caderas, como si tu pelvis marcara en el aire el símbolo del infinito. Para hacerlo, ponte de pie con las rodillas ligeramente flexionadas y los pies separados al ancho de tus caderas. No lo pienses. No intentes hacerlo perfecto. Solo permite que tu pelvis trace suavemente una curva hacia un lado, luego hacia el otro, creando una especie de movimiento fluido que no nace de la fuerza, sino de una sensación interna. Al principio puede sentirse extraño o incluso insignificante, pero en realidad, este gesto empieza a disolver bloqueos almacenados en los músculos profundos de la pelvis, especialmente en el psoas, un lugar donde se acumulan tensiones emocionales y memorias inconscientes. Si lo practicas con respiración profunda, el cuerpo comienza a responder. Poco a poco, la rigidez se transforma en ritmo y la mente deja de intentar controlar. El sacro empieza a vibrar ligeramente, como si algo dentro de ti recordara una danza olvidada. No se trata de hacerlo rápido, se trata de hacerlo presente. 2 o 3 minutos diarios en silencio, con los ojos cerrados, son suficientes para empezar a notar una sensación distinta, una calidez interna, una mayor conexión con tu centro y una leve disminución del ruido mental. Este primer movimiento no busca liberar todo, solo toca la puerta. Y cuando esa puerta se mueve, tu campo vibratorio comienza a reorganizarse desde el origen. Una vez que el pulso base comienza a despertar, el siguiente paso es dirigir la energía en un movimiento ascendente. El segundo gesto es conocido como la ola pélvica vertical. No es brusco, no es forzado. Es un vaivén suave de la pelvis que simula el ascenso de una ola desde el sacro hacia el vientre y de regreso. Para realizarlo, mantén la misma postura del ejercicio anterior. Pies alineados con las caderas, rodillas ligeramente flexionadas. Lleva lentamente la pelvis hacia adelante al inhalar, como si el coxis se elevara suavemente desde la base. Luego, al exhalar, lleva la pelvis hacia atrás, permitiendo que el movimiento regrese de forma natural. Esta oscilación comienza a activar lo que muchas tradiciones llamaban el eje interno, una línea energética que conecta el sacro con el centro del cráneo.
A medida que se repite, el líquido cefalorraquídeo se impulsa suavemente hacia arriba, estimulando zonas cerebrales relacionadas con la claridad, la intuición y la percepción expandida. Con la práctica, algo comienza a sentirse diferente. Los pensamientos pierden densidad. La mente deja de girar en círculos. La energía deja de quedarse atrapada en el abdomen y empieza a encontrar un canal para ascender. No como una idea, sino como una presencia interna, cálida y sutil. Este movimiento también estimula el nervio vago, ayudando a regular el sistema nervioso y generando una sensación de calma profunda. La creatividad deja de ser una lucha mental y se vuelve una corriente interna que nace desde el cuerpo. No hay que buscar resultados inmediatos. Hay que permitir que la ola se repita una y otra vez hasta que el cuerpo recuerde cómo ascender desde adentro. Mientras los dos primeros movimientos abren y elevan la energía, este tercer gesto actúa en una capa más profunda, la que guarda memorias que no siempre son conscientes, pero sí corporales. Se conoce como la espiral interna silenciosa, y a diferencia de los movimientos anteriores, casi no se ve desde afuera, se siente desde adentro. Para realizarlo, acuéstate boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Cierra los ojos y lleva tu atención al centro de tu pelvis, justo donde descansa el sacro. Ahora, sin mover el cuerpo de forma visible, imagina que en ese punto existe una pequeña espiral que gira lentamente. No la fuerces, solo observaba como si el hueso respirara en círculos suaves. Este gesto no busca liberar emociones con intensidad. Busca sintonizarte con una frecuencia sutil que reorganiza lo que estaba inmóvil. El cuerpo, al sentirse escuchado sin presión, comienza a soltar lo que ya no necesita sostener. Muchos describen esta práctica como una sensación de calor interno, ligereza emocional o una sutil expansión del espacio interior. La neurociencia somática sugiere que ciertos patrones de visualización kinestésica pueden activar zonas del sistema nervioso vinculadas a la percepción interna y a la seguridad emocional. Es decir, imaginar este movimiento ayuda a desbloquear tensión acumulada sin necesidad de una catarsis intensa. Este ejercicio es como una llave que despierta memorias dormidas y permite que la energía se reorganice desde un lugar más profundo que el pensamiento. Aquí no se empuja, se permite, y cuando el cuerpo siente ese permiso, comienza a recordar su ritmo original. En este punto, el cuerpo ya ha despertado su base, ha recibido una dirección ascendente y ha activado su memoria interna. Ahora llega el momento de comenzar a vibrar con mayor coherencia. Este cuarto movimiento consiste en sincronizar una micropulsación pélvica con la respiración, creando un impulso energético que asciende suavemente por la columna. Puedes realizarlo sentado o recostado. Coloca tus manos sobre la parte baja del abdomen, justo encima del pubis. Inhala suavemente expandiendo esa zona hacia afuera sin esfuerzo. Al exhalar, realiza una contracción muy ligera del suelo pélvico, como si quisieras impulsar una pequeña ola hacia arriba desde el sacro. No es una presión fuerte, ni un ejercicio muscular intenso. Es una pulsación sutil que envía una señal vibratoria a través de la médula espinal. Esta microacción, repetida con suavidad, ayuda a activar circuitos neuromotores y vías energéticas relacionadas con la percepción interna, la presencia y la claridad emocional. La ciencia ha demostrado que la contracción consciente del suelo pélvico, sincronizada con la respiración, estimula el nervio vago y promueve un estado de equilibrio del sistema nervioso autónomo. Esto genera una sensación de calma lúcida y aumenta la producción de neurotransmisores asociados al bienestar. A medida que repites este pulso respiratorio, el cuerpo deja de sentirse fragmentado y comienza a sentirse alineado. Ya no respiras solo con los pulmones, respiras desde tu centro. Ya no habitas un cuerpo, lo enciendes desde la base. Este movimiento no busca cansarte, busca sintonizarte. Es el latido sutil que anuncia que estás listo para emitir una nueva frecuencia. Después de despertar el sacro, elevar la energía, activar la memoria interna y pulsar con la respiración, el cuerpo ya no es un contenedor pasivo, es un canal vivo. Este quinto movimiento no tiene una forma rígida, porque su propósito no es imitar, sino permitir. Aquí el cuerpo comienza a moverse de manera espontánea, guiado por la vibración interna que se ha activado. Para realizarlo, ponte de pie con los pies firmemente apoyados en el suelo, no como quien solo se sostiene, sino como quien echa raíces. Siente el peso de tu cuerpo distribuyéndose de forma equilibrada. Desde ese anclaje, deja que tus caderas comiencen a moverse suavemente,
sin intención de perfección ni ritmo predeterminado. Permite que surja una combinación libre de los movimientos anteriores. Un ligero trazo de 8, una leve ola vertical, una pulsación interna que se deja sentir, tal vez un giro sutil que nace sin pedir permiso. Este no es un baile para ser visto, es una danza silenciosa que nace desde la conexión con tu eje interno. Es el momento en el que la energía que antes estaba retenida comienza a expresarse, no como esfuerzo, sino como flujo. Muchas tradiciones antiguas consideraban este punto como la verdadera creación, cuando el cuerpo ya no obedece a patrones de tensión, sino que se convierte en un transmisor de una vibración coherente. En este estado, no imitas, emites. Tu movimiento deja de ser un acto mecánico y se convierte en un lenguaje energético. No importa si el gesto es pequeño o casi imperceptible, lo esencial es que no lo pienses, lo habites. Cuando esto ocurre, sientes que algo cambia en tu forma de estar presente, como si el cuerpo dijera, ahora sí, estoy vivo, y desde aquí puedo crear. Hay momentos en los que la mente se cansa de intentarlo todo, leer frases motivadoras, forzar pensamientos positivos, visualizar la vida ideal una y otra vez. A veces, incluso después de largas meditaciones, hay una sensación sutil de que algo sigue sin encajar, como si el cuerpo permaneciera en un estado de espera, congelado en una vibración que no responde. Es allí, en ese punto donde ya no se quiere pensar más, cuando algunos descubren algo que nunca había sido considerado. El movimiento suave de la base del cuerpo no surge como una técnica aprendida, sino como un impulso natural, casi instintivo, como si el sacro pidiera espacio para despertar. Quien se permite un movimiento mínimo, una inclinación lenta, una respiración más profunda en la pelvis, un pequeño vaivén que nace desde la raíz, nota que algo comienza a cambiar en el interior. No llega como una idea, sino como una sensación cálida que asciende sin esfuerzo, como si el cuerpo estuviera encendiendo un interruptor olvidado. No aparece una revelación espectacular, ni una voz interna que lo explique todo. Solo surge una claridad tranquila, una presencia más real, una mente menos agitada. Es un reconocimiento silencioso. La energía empezó a moverse antes de que apareciera cualquier pensamiento nuevo, y en ese instante se revela algo esencial. Hay estados de conciencia a los que no se llega pensando diferente, sino moviendo lo que nunca había sido permitido sentir. El mayor bloqueo no está en la técnica, ni en la falta de conocimiento espiritual. Está en una creencia silenciosa que muchos han aceptado sin cuestionar, la idea de que todo cambio debe comenzar en la mente. Pero cuando la mente intenta despertar sin el cuerpo, surge la fatiga emocional, la sobrecarga de pensamientos y la frustración de sentir que nada cambia realmente, aunque se repitan afirmaciones o se acumulen teorías. Estamos condicionados a buscar respuestas arriba, cuando muchas de ellas esperan abajo, en el centro más físico y olvidado. El cuerpo ha sido reducido a un vehículo que debe acompañar los pensamientos, cuando en realidad es el generador de la vibración que sostiene esas ideas. Por eso la transformación mental se vuelve inestable cuando el cuerpo sigue vibrando en tensión, miedo o bloqueo. El sacro guarda tensiones acumuladas, emociones no expresadas, energía estancada que jamás ha sido liberada a través del movimiento. Y mientras ese centro permanezca inmóvil, la energía no puede ascender, por más que la mente intente empujarla hacia estados elevados. Muchos confunden resistencia con incapacidad, cuando en realidad lo que existe es desconexión. No es falta de fuerza, ni de fe, ni de disciplina. Es que el cuerpo no fue incluido en el proceso de transformación, y ningún despertar puede sostenerse si la base energética permanece dormida. Activar el sacro no es añadir algo nuevo, es permitir que la energía recuerde cómo moverse. Cuando la raíz se libera, la mente deja de luchar por claridad, porque la claridad comienza a ascender de forma natural desde el cuerpo. Ahora ya conoces los 5 movimientos, no como ejercicios físicos, sino como llaves que reactivan un lenguaje vibracional que siempre estuvo dentro de ti. El sacro no es solo un hueso, es un punto de encendido. Es el lugar donde el cuerpo se reconecta con la conciencia creadora. Una vez que se mueve, el flujo interno cambia. La respiración se vuelve más profunda, la mente se suaviza sin esfuerzo, la energía empieza a ascender con naturalidad. No se trata de creer, se trata de practicar y sentir. Comienza con el 8 horizontal para liberar la base. Luego permite que la ola vertical abra el canal ascendente. Deja que la espiral interna reorganice lo que el cuerpo había guardado en silencio. Pulsa con la respiración para activar el eje vibracional. Y finalmente,
Permite que la presencia danzante convierta tu cuerpo en un canal de creación. No esperes un gran evento. Observa pequeños cambios. Una mente más clara, emociones que se disuelven sin lucha, decisiones que fluyen con mayor certeza, una energía interna que ya no depende del esfuerzo mental. Eso es señal de que has salido del estado de bloqueo y has comenzado a emitir desde un eje vivo. El cuerpo no había olvidado cómo crear, solo esperaba el momento en que le dieras permiso para moverse desde su raíz. A partir de este instante, la verdadera transformación no depende de cuántas cosas pienses, sino de cuánto permitas que tu vibración se exprese. Practica uno de estos movimientos hoy, aunque sea por un minuto, y observa qué cambia en tu energía. Y si este contenido resonó contigo, suscríbete y compártelo con alguien que necesite recordar que su cuerpo también sabe despertar.